Le damos la palabra a los técnicos, a Pablo Lucchesi y al ingeniero De Lorenzo para una presentación del tema también. Cuando hablamos de inundaciones en una región de la provincia, en una región de la provincia de Buenos Aires, no podemos olvidarnos de que la provincia de Buenos Aires también tiene otras regiones con distintas complejidades. Hay momentos de sequías en algunas de ellas, momentos de inundaciones en otras, de suerte tal de que es un complejo problema para analizar. En la provincia se destacan, por ejemplo, todo el área del río Paraná, también la zona del área metropolitana, generalmente están sometidas a inundaciones el Reconquista y el Matanza. Conocen ustedes los estragos que suelen hacer. Recordarán ustedes el problema de la cuenca del Salado, sobre todo toda la zona deprimida de la cuenca del Salado, con grandes inundaciones y también con momentos de grandes sequías. Las encadenadas del oeste, todos recordarán porque ya hasta una película se hizo sobre la inundación de Pecuén, cuando en estos momentos hay una sequía que ha determinado que todas las obras que se hicieron, que valían 110 millones de dólares, hayan sido retiradas, todas las bombas que se habían instalado, bombas importantes, ¿no?, para sacar el agua, porque las lagunas bajaron y en estos momentos, hace ya más de 6 años que la obra se desarmó. ¿Qué quiero decir con esto? Que el problema en la provincia de Buenos Aires del manejo del agua es un problema de una importancia gravitante. Por lo tanto, no se puede tomar este problema como un problema exclusivamente de tipo de propuestas de gobierno o que en determinados momentos influyen en las posiciones de las políticas partidarias. No, este es un problema de políticas de Estado. Es decir, toda la población y sus dirigentes, los dirigentes que elige la población, por supuesto, o los representantes de un gobierno democrático, en realidad a veces me gusta más a mí llamarlos representantes, deben de comprender de que es necesario una unidad de gestión para poder cumplir con los objetivos de desarrollo que tiene la provincia, que debería tener la provincia de Buenos Aires. En el caso de la zona de Villegas, Trenquelauquen, Peguajó, Rivadavia, etcétera, lo que es el noroeste de la provincia, esta zona se denomina técnicamente de drenaje impedido. Y con esto, ¿qué quiero decir? Lo dije en América, que la naturaleza en miles de años, en miles de millones de años, no fue capaz de hacer un curso natural de agua, un río, un arroyo, no lo hizo. ¿Por qué? Porque es una zona que no está en condiciones de erogar agua, más bien la retiene al agua, por lo tanto tiene una alta complejidad. Es una región extraordinariamente rica en suelos medanícolas, en su base tiene una producción realmente destacable, siempre y cuando se den las condiciones ambientales, o sea, lluvias razonables. Hay que pensar que la Isoyeta en el año 2000, no, le voy a decir 1950, era de 750 milímetros por año. Luego pasó a 800 milímetros. En el año 2000 ya estábamos en 900 milímetros. No sin antes recordar que hubo sucesos importantísimos en la década del 80, en donde las inundaciones fueron de tipo catastróficas, por un problema de pluviometría. Entonces, uno de los elementos más importantes a tener en cuenta es cómo funciona integralmente esta zona de drenaje impedido, como también las otras zonas que no son de drenaje impedido, pero que tienen un funcionamiento particular. Nada mejor entonces que poner en marcha lo que nosotros llamamos, o lo que se llama técnicamente, la red hidrométrica. La provincia de Buenos Aires carece de una red hidrométrica, cosa que es muy difícil de justificar en el siglo XXI. Es muy difícil. ¿Qué es una red hidrométrica?
¿Y para qué sirve la red hidrométrica? La red hidrométrica está compuesta de una serie de estaciones a determinar técnicamente. En su momento, cuando se llamó a licitación para red hidrométrica, estoy hablando del año 1985, fines del 85, la red hidrométrica pensada se componía de 40 estaciones a control remoto que funcionaban a tiempo real sobre una consola de toma de datos que iba a funcionar en la Dirección Provincial de Hidráulica. Y 50 estaciones que iban a hacer medidas, a buscar las mediciones en forma periódica. Esa red hidrométrica se licitó y su costo era de $5.500.000. O sea, no es tan importante el costo, sí la red. Desgraciadamente, por razones de gobierno, políticas, se frenó a último momento su adjudicación, y al día de hoy es que no tenemos red hidrométrica, y es por eso que el señor diputado Marcelo Díaz presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para la creación de una red hidrométrica, porque no, la propuesta, queríamos una red hidrométrica, no eran oídas por los gobiernos de turno. Entonces hubo que hacer una ley. Se votó en diputados, pero cuando fue a Senado, esa ley quedó cajoneada. Pero se vota en un momento determinado y se hace ley ese proyecto, que ya había sido aprobado el diputado. ¿Y saben cuándo ocurre eso? Cuando la inundación de La Plata, la famosa inundación de la ciudad de La Plata. Cuando vieron que se inundaba todo, entonces ahora sí votamos la red. Es decir, con esto, ¿qué quiero decir? Que es nefasto esto de actuar sobre el problema, actuar en la catástrofe. Hay que anticiparse a los acontecimientos, y esas son acciones de buen gobierno. Ingeniero, lo interrumpo un minutito para pedirle los últimos minutitos, sí. Así vamos pasando al resto de los técnicos. Me tocó este papel a mí, de bueno, mala. Termino entonces en forma... Ya con la red ya está explicado la necesidad de tener red hidrométrica para contar con esas variables, que son variables hidrológicas, a los efectos de proyectar y evaluar obras. Entonces, es fundamental conocer el sistema, cómo funciona, es decir, la gestión, que no es de hacer una obra, 2 obras, sino que hay que hacer un estudio con grupo de obras y después hacer su seguimiento. Por ejemplo, y con esto termino, pero no lo puedo dejar de decir, nosotros, estas zonas han sido alteradas por situaciones antrópicas. Tenemos ferrocarriles y tenemos rutas. Esto han determinado que se altere el terreno para colocar las vías y los pavimentos de hormigón, los flexibles, lo que sea, pero hay que altear. Entonces eso provoca un desajuste natural, porque los escurrimientos mantiformes no se producen más ahora. ¿Por qué? Porque se encuentra con la ruta y no pueden pasar el agua, entonces se comienza a acumular y hay un factor de embalse que perjudica sensiblemente, y esto se remodifica ¿cómo? No simplemente poniendo cañerías donde le parezca a la gente o lo que le parezca al profesional, no. Eso se estudia y se deberían de haber hecho alcantarillado en todas las rutas y en los ferrocarriles con compuertas, a los efectos de ir regulando y analizando la forma de pasaje cuando correspondiera o no de los efluentes hídricos que se produjeran en el área. Bueno, esto está, aquí paro. Muchas gracias. El ingeniero de Lorenzo planteaba como un eje central la prevención, y en este sentido voy a tomar continuidad a su intervención, porque hay algo que no puede hacerse y que ya todos los integrantes de las comunidades que suelen ser afectadas por estos fenómenos lo saben, que es que las obras con inundación no se pueden hacer. Ahora es justamente cuando vienen los hechos, las inundaciones, cuando aparecen atisbos para hacer como que se va a resolver un problema. Los problemas deben comenzarse a resolver mucho antes. De eso se trata la prevención, y en eso estaba pensando cuando el ingeniero planteaba lo del endiquenamiento que producen las rutas y las vías férreas, que
aproximadamente el 15% de la inversión de una ruta debiera ser alcantarillado. En donde, en regiones como las nuestras, como bien lo describió el ingeniero. Ahora bien, ¿cuánto es lo que nosotros hemos invertido? Menos del 2%. Es decir, que hay un abismo entre lo que se debiera haber hecho y lo que se hizo. Ahora bien, llorar sobre la leche derramada no suele dar demasiados resultados. ¿Cuáles son las acciones de aquí para adelante? Tomar como punto de partida la prevención y manejar sensatamente la emergencia. ¿Esto qué significa? Que hay que programar el escurrimiento de estas zonas anegadas de la mejor manera para no hacer de un problema 3. Porque si se dinamita una ruta o se lanza brutalmente toda el agua hacia otro lado, el problema de este lado se va al otro lado y la sociedad, la producción es la misma. Y ya hemos arruinado zonas, ya están arruinada la producción y bueno, vamos a generar mayor, hacer de un problema 2, hacer de un problema económico importante el doble del daño que se produce. Una inundación de esta magnitud genera una pérdida de producción del orden de los 3 a 4 mil millones de pesos. Esto, a una cuenta rápida, estamos hablando de entre 250 y 300 millones de dólares. Un plan global, integral y multidisciplinario para abordar la problemática de las inundaciones puede tener, entre obras y desarrollo, no menos de 2.000 millones de dólares, ni mucho más que ese monto. Es decir, que si nosotros pensamos 10 años hacia atrás o 15 años hacia atrás y vemos todas las veces que el pueblo bonaerense perdió esa producción, hubiéramos pagado varias veces las obras. Y hoy tendríamos las obras y la producción, en definitiva, mayor bienestar. Esto es lo que debe programarse de aquí para adelante. Pero hay hechos que marcan que estamos mal parados. ¿Por qué? Voy a tratar de terminar brevemente con esto. La provincia de Buenos Aires, como todo organismo público, se maneja con un presupuesto. El presupuesto supera los 500.000 millones de pesos, eso no viene al caso. Sí viene al caso decir que desde hace 15 o 20 años el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas no supera el 3%. Es decir, una de las superficies más ricas de la tierra destina casi nada a la parte de infraestructura. La infraestructura es lo que genera mayor bienestar, porque genera mayor producción. Como bien decía la diputada Stolbizer, la producción es trabajo, el trabajo es salario, el salario es desarrollo, porque el salario es consumo. Esta situación que se viene dando de tantos años, nosotros tenemos dentro del presupuesto una partida para un programa asignada en el año 2016 de que para el caso de la emergencia hídrica, exactamente el programa es para control de inundaciones, sobró plata. ¿Ustedes pueden creer que nosotros tenemos 8 millones de hectáreas y en un organismo que tiene un programa que es específico para control de inundaciones sobró el 30% del recurso? Eso porque lo que falta es capacidad. Capacidad de gerenciamiento, capacidad de gestión, capacidad de vincularse con los sectores de la producción, incapacidades para conocer los reales problemas de la provincia y poner en marcha un programa preventivo. Por una relación, una charla que tuvo la diputada Stolbizer con la gobernadora Vidal, el diputado Díaz organizó una reunión del ingeniero de Lorenzo, el diputado Juan Cosino y quien habla con el ministro Sensón, que era ministro de Obras Públicas. Y le planteamos exactamente esto en el mes de marzo del año 2016. Le dijimos, la provincia está encharcada en varias zonas. Cuando venga el periodo húmedo,
y discúlpenme la expresión, pero fuimos textuales, le dijimos, los paisanos van a tomar agua parados. Y es lo que está pasando. El ministro nos miró y nos dijo que eso lo iba a resolver la nación, que no era un problema del ministerio. Tal y cual fue así, tengo testigos presentes y otros que siguen vivos en la ciudad de La Plata. ¿De esto qué quiero decir? Que si se tomara el tema de la prevención, el tema desde lo político y se proyecta, es probable que estos problemas se amilanen con el correr de los años. La solución ciertamente es sumamente compleja y verdaderamente lo que hay que aprender es a manejar y gerenciar inteligentemente los procesos cuando vienen estos procesos húmedos de alta lluvia, que tenemos 1.400 milímetros, pero además agua que viene por abajo, que viene del río Quinto, que también levanta las napas y agrava el inconveniente. Con esto cierro y les agradezco la atención brindada. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos ingenieros.